No quería escuchar nada. Solo estaba dejando la factura del catering en el aparador bien acomodada en un rincón del comedor, cuando la voz de Esteban se coló por la puerta del pasillo, que nunca cerraba bien si no la empujabas con fuerza. Alma se llevará a todos los chamacos como siempre, 8 en total. Cuidarlos gratis y de paso la cena, el mejor trato del mundo. Soltó una carcajada de esas que duelen aunque nadie te esté viendo. Me quedé paralizada. La factura aún estaba tibia en mi mano, 28,000 pesos pagados esa misma mañana para cubrir la comida de la Nochebuena. Les había dicho que yo me encargaría, que era mi regalo este año. Nunca imaginé que me convertirían en la encargada oficial de todo. Estará bien, siguió Esteban. A mi jefa le encanta este tipo de cosas. Di un paso atrás sin hacer ruido con la factura todavía arrugada entre mis dedos. No estaba enojada. Todavía no. Eso vendría después. Por ahora solo estaba inmóvil en un pasillo que olía a cera para pisos y canela. Escuché el tintineo de una taza de café en la cocina. Luego más risas, las de Esteban y la de Marisol, cercanas relajadas. No se les ocurrió que yo aún podría estar en casa. O tal vez no les importaba. Tomé mi chamarra del perchero junto a la puerta principal y me la puse sin dudar. Las llaves ya estaban en mi bolsa. No dije nada. No esperé a que hicieran una pausa en su plática. En la cocina, mi hijo se sirvió otro café todavía riendo. Giré la perilla con cuidado, salí y cerré la puerta detrás de mí. El aire estaba más fresco de lo que esperaba, pero se sentía bien, como algo honesto que te despierta. Caminé hacia mi coche, encendí el motor y manejé, no para huir, no para desquitarme, solo para regresar a un lugar que fuera mío. 15 minutos después, estacioné en la entrada de mi casa, dejé el motor encendido y me quedé un momento en silencio. La factura seguía en mi bolsa. La saqué, la desdoblé y leí cada línea. Luego entré, fui directo al escritorio y abrí mi laptop. Mis dedos se movieron rápido buscando el sitio de renta de cabañas que había guardado el verano pasado. No era solo este año. Todo había ido creciendo poco a poco, como cuando el agua te llega a los tobillos, antes de que te des cuenta de que el suelo está inundado. Un sábado tras otro, cuidando a los chamacos de Esteban para que él y Marisol pudieran tomar aire. Una festividad tras otra, pagando el vino, los cubiertos, el pozole extra, cuando el primero no estaba listo. Nunca pedí un gracias, pero siempre lo esperé. Cuando ofrecí encargarme de la comida este año, lo hice de corazón. Era mi aportación, algo de mí, no todo. Pero ellos lo tomaron como si les estuviera entregando las riendas. Esteban me mandó una hoja de cálculo con las preferencias alimenticias 3 horas después. Marisol me pasó una lista de invitados. 23 personas, sin contar a los niños. Nadie preguntó qué quería llevar. Ni siquiera si me sentaría a comer. Cancelé el catering primero. La mujer al teléfono fue amable. Casi se disculpó por la política de reembolsos. Le dije que no se preocupara. Ya no se trataba del dinero. Era la suposición, la expectativa de que yo llegaría, pagaría y mantendría a los pequeños callados mientras los demás brindaban con vino y hablaban de sus inversiones. Luego abrí otra pestaña. La cabaña era pequeña, apenas 2 recámaras y una cocinita, pero estaba disponible. 3 noches a partir del 23 de diciembre. Lluvia ligera en la zona, pero nada grave. Estufa de leña, muebles sencillos, sin mascotas, sin humo, sin gente. La reservé en menos de 4 minutos. No toqué la cocina después de eso. Las ollas que había sacado para preparar los acompañamientos seguían en la encimera. La lista de compras pegada en el refri. Doblé mi delantal y lo guardé. Subí a mi recámara, abrí la maleta. Nada sofisticado. Jeans, suéteres lo suficiente para estar tranquila. Empaqué despacio, pero mi decisión no titubeó. Cuando el sol se escondió detrás de la barda del vecino, mis maletas estaban cerradas, la luz del porche apagada
y ya estaba planeando en qué fonda pararía antes de llegar a la Sierra de Chihuahua. No dejé una nota, no mandé un mensaje al grupo ni dejé algo en el chat familiar. Solo cerré la puerta principal con llave y caminé hacia el coche con las maletas al hombro. No era una declaración, era algo que necesitaba hacer. Las carreteras estaban despejadas. Una lluvia suave mojaba los bordes sin acumularse lo suficiente para retrasarme. Apagué la radio. El silencio me ayudaba a respirar. Al cruzar la salida de Querétaro, la tensión en mi cuello comenzó a soltarse. Mis manos dejaron de apretar el volante con tanta fuerza. No estaba enojada, no exactamente. Era más como si hubiera salido de un guión que me sabía de memoria, pero que nunca acepté. Una hora después, vi el resplandor cálido de una fonda junto a la carretera. Me estacioné al fondo del lote y me quedé un momento observando la lluvia brillar bajo la luz de un farol solitario. Adentro, el lugar estaba medio lleno, probablemente con locales y traileros, esperando a que pasara el aguacero. Pedí un café negro y unos huevos con tortilla, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba algo familiar. La mesera me llamó. Reina me sirvió una segunda taza sin preguntar, y no pareció importarle que me quedara más tiempo del necesario. Tomé mi celular. 47 notificaciones, mensajes de grupo, llamadas perdidas, 2 de Esteban, una de Marisol, varias de números que no guardé pero reconocí. Primos, amigos de la familia, gente que ni siquiera iba a venir a la Nochebuena pero que quería opinar. Puse la pantalla boca abajo, luego apagué el celular por completo y lo guardé en mi chamarra. Afuera el viento se había levantado un poco, pero el camino seguía despejado. Subí al coche, encendí el motor y volví a la carretera rumbo al norte, firme y en silencio. La cabaña era tal como la describían. Limpia, algo sencilla, con rincones oscuros, donde la luz no llegaba bien. La lámpara del techo zumbaba un poco al encenderla y los soclos necesitaban una mano de pintura. Pero olía a madera y aire fresco, sin voces, sin juguetes bajo los pies, sin nadie preguntando dónde estaban los tenedores extra o si había traído el pozole. Hice café en la cocinita bien cargado para que se sintiera como algo. Me senté en el sillón y leí medio capítulo de un libro que había empezado hace meses. No necesitaba ver la hora. Nadie me estaba esperando. Esa noche dejé las cortinas entreabiertas para ver cómo el viento mecía los árboles. Tardé más de lo esperado en dormirme, no porque estuviera inquieta, sino porque no lo estaba. No recordaba la última vez que me había ido a la cama sin armar una lista mental de pendientes para el día siguiente. Desperté a las 10 de la mañana siguiente, lo que me sorprendió más de lo que debería. Me quedé un rato en la cama, escuchando el silencio. Luego hice unos huevos, recalenté el café de ayer y salí a dejar que el aire fresco me picara la cara. Cuando el sol pasó, su punto más alto, encendí la estufa de leña y encontré una cobija buena en el armario junto a la puerta. Me senté con otro libro, otra taza de café y nada más reclamando mi tiempo. A las 3:10 mi celular vibró en la encimera de la cocina. Lo dejé sonar 2 veces antes de acercarme. No necesitaba ver para saber que era él, contesté. ¿Dónde estás, Esteban? Sonaba agitado, molesto. Todos están aquí, no hay comida. Los chamacos tienen hambre. Miré por la ventana mientras hablaba. No me esperen, dije con calma, ni al pozole. Hubo una pausa, luego un balbuceo, tal vez confusión, tal vez incredulidad, pero no me quedé en la línea para averiguarlo. Colgué y apagué el celular otra vez. Volví al fuego y retomé mi libro donde lo había dejado. Al caer la noche, la estufa de la cabaña zumbaba con un ritmo constante. El libro descansaba abierto sobre mi pecho sin leer desde hacía varias páginas, mientras veía la lluvia resbalar por la ventana como ceniza. Sabía lo que pasaba en casa, no porque alguien me lo contara, sino porque había vivido suficientes fiestas para imaginarlo con claridad.
8 chamacos. Sin Catherine, el primo de Marisol con alergias, el tío de Esteban, que siempre llegaba con las manos vacías pero lleno de opiniones, una mesa plegable en el garaje para hacer espacio, la tensión hirviendo bajo chamarras descombinadas y sonrisas forzadas. El celular sonó de nuevo cerca de las 6:30. Esta vez contesté sin ver quién era. Pudiste habernos dicho que no vendrías. La voz de Marisol llegó cortante, tensa, con un cansancio que no se había ganado, sino que había tomado prestado de otros y ahora le devolvían sin aviso. Ustedes pudieron preguntar si quería ir. Respondí. Hubo una pausa. Escuché gritos de niños de fondo, algo que se caía. No respondió a lo que dije. En cambio, soltó. Los chamacos están confundidos. Te han estado buscando todo el día. Seguro están bien, dije con la voz firme. Tuvimos que calentar albóndigas congeladas en el microondas Siseo, como si eso lo explicara todo. Ya veo. Más silencio. Luego un suspiro cortante. Armaste un relajo sin siquiera estar aquí. No dije con suavidad, solo me salí de uno. Colgué antes de que pudiera responder. La pantalla del celular se apagó en mi mano. Lo dejé en la encimera y caminé hacia la ventana. La lluvia había arreciado, rozando el vidrio en ráfagas inquietas. Me envolví mejor en la cobija y encendí otro leño. En algún lugar más allá de los árboles, un coyote aulló una vez y se desvaneció en la oscuridad. A la mañana siguiente, la lluvia se había calmado, dejando charcos brillantes. Me puse una bufanda y salí. El lago estaba rodeado de lodo fresco, reflejando el cielo pálido. Seguí el sendero que bordeaba el agua, respirando un aire tan fresco que despejó el peso de la noche. Por primera vez no tenía prisa. No revisé la hora, ni me pregunté si alguien había desayunado. No sentí la necesidad de llamar o explicar. La calma no era soledad, era limpia. Al regresar, la cabaña se sentía distinta. No más cálida, pero sí más libre. Tomé mi libro del sillón, el que intenté leer antes de dormir, y comencé desde el principio. La historia avanzaba despacio, pero estaba bien. Mi vida siempre había girado en torno al ritmo de otros, las necesidades de Esteban, los humores de Marisol, las siestas de los nietos, el caos de alguien más. Ahora pasaba las páginas como si nadie fuera a interrumpirme. Por la tarde preparé algo de comer, nada del otro mundo, pasta, mantequilla y sal. Me senté en la mesa de la cocina, con el tenedor suelto en la mano, saboreando cada bocado, como si lo hubiera ganado. Afuera, un hombre de la cabaña vecina pasó caminando, saludó con la mano y siguió su camino. Le devolví el gesto, sonriendo sin pensarlo. La luz se desvaneció antes de lo que esperaba. Lavé los platos y me quedé junto a la ventana viendo los árboles oscurecerse contra el cielo. Mi reflejo me miró de vuelta, más suave, más firme. No pensé en el ruido de casa ni en las llamadas que no contesté. Solo pensé en la mujer que solía ser la que confundía la resistencia constante con amor. Aún podía verla parada en cada pasillo que había recorrido cansada, pero siempre intentando. Y por primera vez no traté de alcanzarla. La dejé ahí mientras apagaba la luz y caminaba hacia la calma. Encendí mi celular la mañana del 25. La cabaña estaba quieta y gris, el cielo afuera cargado de más lluvia, pero me sentía descansada como no lo había estado en años. La pantalla se iluminó lentamente, luego explotó con notificaciones. 42 mensajes. La mayoría del chat grupal, llamado Nochebuena Familiar. No lo había nombrado yo. Alguien más lo hizo cuando estas reuniones aún se sentían como algo que construíamos juntos. Deslicé la pantalla sin reaccionar. No eres así. Rompiste la Navidad. Los niños lloraron. No tuvimos más que galletas y papitas. Pudiste al menos avisarnos. Tuvimos que explicar por qué no estabas. La familia no hace esto. Algunos eran de primos que no veía desde el verano. Otros de personas
que ni sabía que seguían en el grupo. Uno destacó de una sobrina de mi cuñada, a quien solo había visto 2 veces. Contábamos contigo. No me preguntaron, no me invitaron. Contaron como si fuera un servicio, como la luz, el agua o las sillas. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se preguntó qué había cambiado. Solo qué se perdió cuando me fui. Leí todo 2 veces. No por dolor, por curiosidad. Quería ver cuántas formas tenía la decepción de disfrazarse de indignación. Cuando terminé no respondí. No aclaré, no expliqué, no suavicé nada. Toqué abandonar conversación y borré el chat por completo. No se sintió como una postura. Se sintió como barrer un piso hasta dejarlo limpio. Algo que ya tocaba. La lluvia arreció de nuevo. Preparé un té y vi cómo las gotas se acumulaban en el alféizar. La calma ahora se sentía ganada, no prestada ni robada, sino mía por completo. Tomé un sorbo lento y abrí mi libro otra vez, apenas escuchando el zumbido del calentón al encenderse al otro lado de la habitación. Pensé en empacar el 26. Solo por un momento. El reflejo de siempre se asomó regresar temprano, ordenar la casa, tal vez preparar un postre como ofrenda de paz que nadie pidió, pero todos esperaban. Pero el impulso pasó tan rápido como llegó. En cambio, caminé a la oficina al frente de la cabaña, entré al sitio de renta y añadí 2 noches más a mi estadía. No fue un capricho, era necesario. La lluvia seguía cayendo más lenta, ahora casi perezosa al cruzar el porche. Me quedé en pijama más tiempo del usual. Me senté junto al fuego con una libreta y un bolígrafo, y por primera vez en años hice una lista que no tenía nada que ver con nadie más. No era larga, solo unos lugares que siempre quise visitar. San Miguel de Allende en primavera, el Museo de Vidrio en Monterrey, un viaje en tren hacia el oeste tal vez. Oaxaca en verano si me animaba con el calor. No escribí con quién iría. Eso no importaba. La lista creció despacio, una idea por línea con espacio de sobra. A media tarde salí y seguí el sendero hacia el lago otra vez. Las huellas de antes ya habían desaparecido bajo la lluvia, un borrón limpio. Caminé hasta que no escuché la cabaña detrás de mí. Luego me detuve lo suficiente para sentir el frío colarse en mi chamarra. No extrañaba mi casa. No extrañaba el ruido, el desorden, ni la culpa sutil que parecía vivir en cada esquina. El sillón con los cojines que nadie me dejaba cambiar. La cocina con las ollas abolladas que no podía tirar porque todavía servían. El timbre que sonaba demasiado, con demasiadas emergencias pequeñas que siempre terminaban en mis manos. Me quedé afuera hasta que el viento arreció. Luego regresé despacio, dejando que el silencio se estirara. Cuando llegué a casa, la casa estaba fría, de una manera que se sentía honesta. Nadie había pasado. Sin notas pegadas en la puerta, sin paquetes en el porche, sin llamadas en la contestadora. Solo silencio, y no del que castiga, del que te deja respirar. Desempaqué despacio, puse todo en su lugar y no encendí el televisor. El refri aún tenía el jugo de arándano que compré para los niños sin abrir. Lo tiré por el fregadero sin pensarlo. Nadie llamó, ni Esteban, ni Marisol, ni siquiera los nietos que antes mandaban audios diciendo que extrañaban mis hot cakes. No pregunté cómo habían salido las cosas, y ellos no me contaron. Pasaron 2 días antes de que alguien se comunicara. Una tía del lado de mi difunto esposo. Nunca fuimos muy cercanas, pero mandó un mensaje corto. Espero estés bien. Supe que las cosas se pusieron tensas. Respondí sencillo, lo estoy. Después me senté en el escritorio y saqué la carpeta que guardaba en el segundo cajón, la que decía testamento y planes. La había actualizado el año pasado, pero sentí que era momento de revisarla. No por despecho, por precisión. Revisé cada sección con cuidado. La cuenta de ahorros que alguna vez aparté para Esteban intacta. El título de la casa, la directiva médica,
el fideicomiso para los nietos. Hice algunos cambios. El nombre de Esteban salió de 2 designaciones. Lo reemplacé por alguien más, alguien no de la familia, pero que había estado cuando importaba. El resto lo dejé como estaba. No me sentí triunfante, me sentí limpia, como quitar el polvo de un estante y verlo claro otra vez. Nadie mencionó el pozole que faltó. Nadie se disculpó ni explicó. El chat grupal se quedó en silencio. El silencio no me molestó. Esa noche hice un té y me senté junto a la ventana, la misma donde antes veía si llegaba el coche de Esteban, con peticiones de última hora. Esta vez vi la calle oscurecerse y no esperé a nadie. El año nuevo pasó sin un brunch. No preparé el flan que le gustaba a Marisol, ni puse sillas plegables en el comedor. Nadie preguntó si iba a organizar. Tal vez asumieron que no lo haría. Tal vez esperaban que sí. De cualquier forma, el celular se quedó en silencio y yo lo dejé así. La primera semana de enero la pasé limpiando cajones. No para alguien más, no para hacer espacio a invitados o juguetes de los nietos. Solo para ver qué tenía cuando no estaba guardando cosas para otros. Recibos viejos, servilletas navideñas que nunca me gustaron, piezas de un rompecabezas de una caja que ya había donado. Las tiré sin culpa. El segundo jueves del mes entré a la biblioteca local y asistí a una charla comunitaria sobre leyes para adultos mayores. No lo necesitaba de inmediato, pero me gustaba escucharlo de alguien que no intentaba venderme nada. Había algo sólido en saber exactamente cuáles eran mis opciones y qué eran mías. Esa noche reservé un viaje a Oaxaca para abril, solo yo. Elegí una casita cerca del Zócalo, sin política de cancelación y sin paredes compartidas. No se lo conté a nadie, no pedí aprobación. Escribí las fechas en mi calendario de cocina con tinta azul y las subrayé 2 veces. No estoy enojada, no estoy herida, no espero una disculpa que nunca llegará. Solo, ya no estoy a la orden. No soy el contacto de emergencia, ni la ayuda de fin de semana, ni la que presta sillas extra, horas extra, paciencia extra, ni la que llena los huecos que otros dejan. Esa versión de mí que guardaban en sus cabezas, la que siempre decía que sí se quedaba. Hasta tarde siempre intervenía, ya no le debo nada. Ella hizo su parte. Preparó las comidas, suavizó los bordes, se aseguró de que todos tuvieran lo que necesitaban. Ella está descansando ahora y yo estoy viviendo por fin en el espacio que dejó.